Gente dice que veía gallinas degolladas, sangre derramada en altares, oraciones o figuras sin nombre, porque dice que esa es otra, que tenían un tipo como altar, como con muchas figuras, pero que en realidad no eran santos. Pero su propuesta era un tanto distinta, porque no solo usaba hierbas, también hablaba de portales dimensionales, de entidades ancestrales y ofrecía rituales que combinaban símbolos cristianos con prácticas esotéricas, velos negros, sacrificios de animales y baños con aceite rojo. Era una mezcla de un sinfín de tradiciones y creo que eso fue finalmente lo que termina como cautivando al pueblo, ¿no? Realizaban rituales nocturnos en la montaña, ayunaban por días y no podían hablar con nadie ajeno al grupo. Solamente era Benjamín y sus guerreras de la luz. Una de las mujeres que años más tarde abandonó el grupo le contaría a la gente que seguía ahí en el pueblo que eran obligadas a desnudarse frente al brujo, quien afirmaba estar liberando sus cuerpos del veneno del mundo moderno. No. Bienvenidos a un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Yo soy Lau Alcalá y hoy viajaremos hasta Moniquira, Boyacá, en Colombia, donde sucesos extraños, pero también muy humanos, ocurrieron en la década de los 90. Moniquira y Boyacá, un pueblo apacible rodeado de montañas verdes, aguas termales y sembradíos de caña. Pero en sus calles, entre la bruma de la madrugada, aún se susurran historias que hielan la sangre. Cuentan que en los años 90, un hombre de mirada penetrante y voz hipnótica se ganó la confianza de muchos y el alma de algunos. Era llamado maestro, sanador, incluso profeta, pero cuando la verdad salió a la luz, Moniquira dejó de ser un refugio de tranquilidad. Hoy te voy a contar la historia del brujo de Moniquira, un caso que mezcla la fe, manipulación, abuso y muerte. ¿Están listos para adentrarse en ella? Vamos por allá. Pero antes de viajar a Moniquira, a Colombia, por favor vamos a saludar a Dr. Melquiades. ¿Cómo ha estado, Dr. Melquiades? Muy emocionado, productora, porque al principio creí casi que me estaba describiendo un personaje de una voz profunda, mirada penetrante, que se ganó el alma de muchas. Yo dije, no, me va a hacer un episodio especial a mí. Pero ya después cuando dijo todo no soy. No, ¿qué dijo? No. Ok. No. Pero me inquieta y quiero saber más. Perfecto, pero antes de que vayamos para allá, el caso es que sí está bastante fuertecito, pero antes de llegar allá, por favor, cuéntenos qué ya vamos a tener todos los miércoles. No se pierdan, chiquibandas, un nuevo canal donde voy a estar subiendo mis casos perturbadoramente ridículos que no sucedieron jamás. ¿Cuándo? Los días miércoles a partir de las 12 del día, el canal así les va a aparecer Dr. Melquiades, Dr. Melquiades, así lo van a encontrar. Y ustedes lo habían pedido, casos más extensos que van a encontrar en YouTube, casos más despotricados. Recuerden que son perturbadoramente ridículos. Que no sucedieron jamás. Jamás. ¿O sí? No, tal vez sí. No es cierto, bueno, ya, ¿qué va a salir el próximo miércoles? Ya es jueves, sé que salió uno el día de ayer. ¿De qué se trató el del día de ayer? No me acuerdo, productora, tengo tantos ganes que no me acuerdo. No, el que ya está disponible es uno donde la justicia no le hizo, valga la redundancia, justicia a un papá que rescató a su hijo. Ay, no, qué horror. Estuvo brusco. Y por lo que he visto en algunos comentarios, muchos dicen, oye, eso sí pasó, y hasta ponían nombres. Y yo decía, ay, güey, creo que me estoy metiendo en terreno donde la OFRD no quiere que me meta. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente dicen que la realidad supera la fantasía. Siempre. Y desgraciadamente en este tipo de casos tienen razón constantemente. Claro, el arte imita la realidad, es una base. Pero cuénteme, productora, yo vine el día de hoy a escucharla. Ok, esta historia se llama, o la titulé, El brujo de Moniquira. Y antes que nada, primero les voy a pedir que se suscriban al canal si es que aún no están suscritos y que dejen su like, y que mientras estén dejando su like, por favor pidan un deseo, porque
Doctor Melquiades dice que cada vez que ustedes le pican al botón de like y ustedes están deseando algo, el universo confabula para que ocurra. ¡Garantizado! Por alguien que no es Doctor Melquiades, ni tampoco yo, pero bueno, alguien lo garantiza. Alguien lo garantiza. Como algunos de ustedes saben, hace poco estuve de visita en Colombia y fui a un museo que se llama el Museo del Castillo, donde hacen recorrido cada cierto tiempo. O sea, forzosamente para que tú ingreses al museo tienes que esperar a que inicie un recorrido. Pero en la hora en la que yo llegué, todavía, o sea, tenía poco que había iniciado un recorrido, entonces tenía que esperarme un aproximado de 2 horas. Dije, ay, no me voy a ir y luego regresar. Preferí mejor quedarme allá en los jardines, que son muy, muy bonitos, para quien no lo conozca. Se los recomiendo cuando estén allá en Medellín. Y ya después, pues terminé de recorrer los jardines, de tirar fotografías y demás. Y dije, ay, pues, ¿qué hago? Pues me senté a esperar. Y sentada esperando estaba una señora conmigo, colombiana, la señora María. Señora María, le mando muchos, muchos saludos y todo mi agradecimiento. Y entonces ahí nos pusimos a platicar. Y la señora María, que no puedo dar su apellido porque me pidió que no lo hiciera, fue quien me cuenta toda esta historia. Es una historia fuerte, pero cuando yo me puse como para ver si podía sacar como un poquito más de datos, sobre todo por cuestiones de fechas, porque pues la señora ya es grande, entonces no me sabía decir como con fechas o con mayor precisión ciertos datos, y dije, bueno, me voy a poner a investigarlos. Pues no encontré como mucha información al respecto, y por esto es por lo que yo les comento que es un caso muy interesante, pero que vamos a tomar con un granito de sal, ¿ok? Y pues bueno, viene así. Todo esto ocurrió en Moniquirá, que es un pueblo ubicado en el norte de Boyacá, Colombia. Un lugar donde la tradición oral pesa tanto como los rezos y donde los senderos, curanderos y brujos todavía ocupan un lugar muy importante en la vida espiritual de muchas familias, sobre todo en la década de los 90, como me comentaban. En este contexto apareció un señor llamado Benjamín, un hombre de aproximadamente entre 40 y 50 años que se hacía llamar simplemente el maestro. Así era como, o sea, la señora María me cuenta que ella era una adolescente entre 14 y 15 años cuando todo esto ocurre, y que bueno, cuando pasa, pues nada más así le decían. Benjamín no me supo dar su apellido ni nada por el estilo, pero sobre todo menciona que le decían maestro. Nadie sabe de dónde venía con esa actitud, o sea, sabían que era de Colombia, pero no sabían a qué región de Colombia pertenecía, aunque bueno, se decían como muchas cosas, pero sobre todo ella menciona que en lo que hacían como mucho hincapié es que él se había formado en una escuela espiritual, en Tolima, que es otra región en Colombia. Lo cierto es que él cuenta que cuando él llegó, pues era un hombre bastante carismático y que de inmediato se ganó al pueblo prácticamente entero. Hablaba de energías, hablaba de nombres insantos y de fuerzas ocultas que solamente él podía canalizar. Poco a poco se fue ganando, como mencioné, la confianza de los habitantes del pueblo, pero principalmente las mujeres fueron quienes comenzaron a buscarlo y quienes fueron sus principales seguidoras. Benjamín comenzó como muchos otros brujos, por decirlos de algún modo, en muchas regiones del mundo, ofreciendo limpias, bendiciones, endulzamientos, rezos para el mal de ojo, pero su propuesta era un tanto distinta porque no solo usaba hierbas, también hablaba de portales dimensionales, de entidades ancestrales y ofrecía rituales que combinaban símbolos cristianos con prácticas esotéricas, velos negros, sacrificios de animales y baños con aceites rojos. O sea, era una mezcla de un sinfín de tradiciones, y creo que eso fue finalmente lo que termina como cautivando al pueblo, ¿no? Porque si bien en muchas regiones ya es como conocido, por ejemplo, esto de las limpias o las bendiciones o los endulzamientos, pues el hecho de que él ya empezara a hablar de portales energéticos y ya de velones negros, de sacrificios y demás, era algo que al menos la señora María me comenta que no se manejaba en eso entonces en su pueblo. Parece que diversificó perfectamente su mercado, ¿no? Porque le llegaba a cualquiera. Exactamente. Lo que inquietaba a algunos vecinos era su mirada fija. O sea, dice que tenía una mirada que que si bien a mucha gente conquistó, a muchos otros los inquietaba. Exactamente.
Mujeres que los visitaban semanalmente, que cambiaban su forma de vestir, que dejaban de asistir a misa o abandonaban a sus familias. Algunas dice que incluso vendieron propiedades para mudarse más cerca de donde este hombre puso un tipo como templo. O sea, de verdad dice que principalmente mujeres abandonaban absolutamente todo para irse a seguir a este hombre. Y sobre la frase que él les decía era: ustedes son elegidas. Tú eres la elegida, tú eres la elegida. Y cuando él tenía muchas juntas eran: ustedes son las elegidas. Entonces, un líder sectario. Exactamente. El detalle con todo esto es que ellas lo creían. Sí, claro. Ese es el verdadero problema. Y a mediados de los 90, Benjamín ya tenía un pequeño grupo que lo rodeaba día y noche y las hacía llamar mis guerreras de la luz. Muy probablemente, a lo mejor si estuviéramos hablando del 2010, donde ya se hablaba como más de todo esto de los seres de luz, los portales intradimensionales, los maestros ascendidos, bla, 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 sobre toda esta nueva era o esta nueva ola New Age, que así le hicieron llamar, a lo mejor hubiera, ya hoy en día viene y te hable alguien de eso y dices: ay, si no me molestes, voy a molestar a otro con todo tu palabrerío. Sí. Pero en esa época, a mediados de los 90, pues era muy poca gente quien en realidad hablaba de... Era muy visionario. Quien hablaba este lenguaje, exactamente. Ok, realizaban rituales nocturnos en la montaña, ayunaban por días y no podían hablar con nadie ajeno al grupo. Solamente era Benjamín y sus guerreras de la luz. No era guerreras de luz, era guerreras de la luz. La señora María, por alguna razón, me hizo como mucho hincapié en esa frase, que era guerreras de la luz, no guerreras de luz. Tal vez más adelante esto tenga un poquito de sentido. Bien. Él decía que estaban siendo preparadas para eventos cósmicos. ¿No eran mutantes? No, nada más cósmicos. Que el mundo colapsaría y solo las que estaban limpias iban a poder trascender. Ok. Pasados los años después de todo esto, los vecinos hablaron de aislamiento mental, de manipulación psicológica, incluso de rituales sexuales disfrazados de sanación espiritual. Pero para esto pasaron como muchos años para que pudieran tener un nombre todo lo que las mujeres que siguieron a este hombre vivieron en su momento. Hay alguien, creo que ya hablamos de Pablo, ¿verdad? De Pablo Salomón. Bueno, él menciona que pues para que tú lo puedas decir, me ocurrió esto, pues necesitas saber cómo se llama. Porque si no, de lo contrario, simplemente en tu interior sabes que algo no está bien y sabes que algo te pasó. Pero si no conoces el nombre de lo que te pasó, no lo puedes identificar, o sea, y cuesta más trabajo, ¿verdad? Y bueno, una de las mujeres que años más tarde abandonó el grupo le contaría a la gente que seguía ahí en el pueblo que eran obligadas a desnudarse frente al brujo, quien afirmaba estar liberando sus cuerpos del veneno del mundo moderno. No. Ella dice, esta mujer dice, bueno, la señora María me cuenta que esta señora, que fue una de las pocas que se atrevieron a hablar, porque también ella cuenta que ella recuerda que era un grupo muy amplio de mujeres las que ya vivían en su templo con él, que era una casa en realidad, pero ellos le decían templo. Cuando todo esto ya, cuando el brujo, pues veremos más adelante qué es lo que le pasa, fueron muy pocas las que en realidad se atrevieron a hablar. Muy, muy pocas mujeres, pero una de ellas que sí tiene el valor de hablar, da estos pequeños testimonios, o sea, que sí las obligaba bueno, al principio dice que no era que las obligara, pero que las manipulaba para que ellas se desnudaran e hicieran rituales supuestamente de purificación, porque con esto las estaba purificando del mundo moderno, para que ellas, cuando el mundo se acabara, pudieran hacer su transición o pudieran trascender. Qué conveniente. Uh-huh. A mediados también de los, ya avanzada la mitad de la década de los 90, una madre se atreve y va y denuncia a la policía que su hija de 17 años había abandonado su casa para irse a vivir con el grupo.
Pero cuando la policía acude al lugar para buscarlo, pues nos encontramos con la sorpresa de que la muchachita estaba ahí por su voluntad, que no estaba siendo obligada. Y lamentablemente en ese tiempo eran tiempos diferentes y la policía no procede en contra del brujo. A pesar de que ella era menor de edad, no proceden en contra de él porque la chica estaba ahí por su voluntad. Porque no había señales de violencia y Sí, por lo claro. tanto no había un delito que perseguir. Aunque hoy en día sería diferente porque era una menor de edad. Entonces es, pues con la pena te tenemos que retirar de aquí y te vamos a regresar a tu casa. Pero en ese momento no fue así. Y es cuando empiezan los rumores más fuertes, cuando esta señora se atreve a ir a la policía y levantar una denuncia de que su hijita de 17 años pues estaba siendo manipulada al grado que abandonó su casa y la escuela para irse a vivir con este hombre. Entonces es cuando la gente del pueblo... Andrade no tiene que ver ahí. Digo, Parece, porque suena, ¿verdad? pues sí. Suena bastante. Y también en la década de los 90. Los 90s. Pues no tiene nada que ver aquí. Ok. Gente dice que veía gallinas degolladas, sangre derramada en altares, oraciones o figuras sin nombre, porque dice que esa es otra, que tenían un tipo como altar, como con muchas figuras, pero que en realidad no eran santos, pero simplemente eran como figuras. Pero en ese tiempo no sabía la gente, o sea, también era un pueblo en Colombia, en la década de los 90 no tenías como el acceso que hoy tenemos a conocer otro tipo de información, ¿verdad? Y pues por esto es por lo que nada más se queda como en esa parte, en la de que tenían figuras a las que les rendían culto, pero que no los identifican ellos como santos o como vírgenes o con cruces o algo por el estilo, simplemente eran figuras. ¿Pudiera ser el hecho, productora, que este sujeto, ya habiendo tenido el convencimiento de sus víctimas, porque eran víctimas, Sí, claro. Él, pues ya cualquier cosa que él les dijera se lo iban a creer? Entonces Sí. tal vez él crea esta parafernalia de, mira los santos o estas figuras, estas deidades, con la finalidad de seguir manipulándolas, metiéndoles el miedo, o vamos a rendirle culto porque si no se van a enojar, pero en realidad quien se va a enojar soy yo, pero le voy a echar la culpa a ellos. Sí, claro. Entonces, y justamente hablando de esto, sí. A continuación pasa algo muy curioso con eso. Porque un tendero, me cuenta la señora María, que un tendero le pone pues un alto, o sea, así como de ya, lo que estás haciendo no está bien, se le pone al tú por tú y curiosamente se le incendia su negocio. ¡No! Nunca se supo quién fue o cómo fue o nada, sino simplemente se incendia el negocio. Entonces dice que a partir de ese momento la gente del pueblo empezó a tener más miedo. Claro, a lo Charles Manson. Exactamente, empezaron ya, si anteriormente como que se detenían con él, porque dice que la gente que no lo seguía, pues sí le tenía como cierto miedo, sobre todo por la cuestión de la superstición, porque Claro. tenía miedo que les echara una maldición, una salación o algo por el estilo. Pero ahora ya tenían miedo también de lo físico, o sea, porque quemó la tienda de un hombre. Y hay una agresión directa. Obviamente nunca se hizo responsable y aunque la policía lo investigó, pues no llegaron hasta el verdadero culpable. Muchos dijeron que pues eran estas entidades con las que él tenía contacto, pero pues muchas otras personas, entre ellos la familia de la señora María, pensaban que directamente él envió a alguna o algunas de las chicas a que incendiaran la tienda. Entonces en ese momento se dieron cuenta que eran capaces de cualquier cosa. Y por lo tanto la gente del pueblo empezó a guardar y a marcar más y más y más distancia. Pero ahora viene acá lo más fuerte de todo. No mencionaré nombre porque la señora María me lo dio, pero me dijo que mejor no lo mencionara cuando contara este relato, porque seguramente ahora ella lo está viendo. Me dijo que por favor no lo mencionara por respeto a la familia. En el mes de octubre de 1999 encontraron a una chica, más bien a una mujer de 32 años, sin vida en su casa, a 3 cuadras de donde vivía este hombre. Esta señora o esta chica, me cuenta la señora María, que ella fue una de las que tenía propiedades y que vendió esas propiedades para poder ingresar con este hombre llamado Benjamín a su culto, por llamarlo así. Y
pero como ya creo que no cabía dentro de la propiedad donde ellos estaban, ella compra una pequeña casita cercana a esta propiedad. Entonces dice que quedaba como a 3 calles aproximadamente la casa donde ella estaba viviendo, pero que ella pues ya pertenecía a este grupo de mujeres manipuladas. Y pues bueno, dice que una mañana encuentran el cuerpo de esta chica, obviamente sin vida, que fue ella parte del grupo durante más de 2 años aproximadamente. Y según el reporte oficial es que la chica murió de un paro respiratorio. Pero ahí saca donde viene lo curioso. Quien encuentra el cuerpo de la chica fue su hermana y ella cuenta que el cuerpo de su hermana estaba rodeado de velas negras, marcas y símbolos en el suelo donde decía: esta alma ya ha sido ofrecida. Pero cuando investigan las autoridades, concluyen que supuestamente fue un paro respiratorio, más no otra cosa de lo que ella falleció. A pesar de que en mi opinión tenían muchísimo más para investigar. O sea, si tú entras y encuentras una escena de este tipo donde hay velas en el piso, donde hay cosas pintadas y demás, y encuentras a una mujer sin vida y después vas y preguntas y te dicen que esta mujer pertenecía a un grupo donde un hombre estaba manipulando mujeres, pues yo creo que daba muchísimo más a la investigación. Sin embargo, no lo hicieron. Dicen que la familia intenta denunciar, sobre todo la hermana de esta chica, pero que como no había pruebas de homicidio, pues terminaron por no proceder. Sí, porque en aquel entonces aún no se tipificaba como feminicidio. Exactamente, pero aquí es donde otras mujeres se empiezan a alejar de él, precisamente por esto que ocurre. En realidad, ¿qué fue lo que pasó con esta chica? Nadie sabe decirnos. O sea, simplemente dicen que una noche se van a dormir todos, se encierran en sus casas y a la mañana siguiente, pasada mediodía tal vez, la hermana de esta chica la encuentra ya sin vida. Pero a raíz de esto es cuando este hombre empieza a quedarse solo, porque empieza a perder a las chicas. A sus adeptas. Exactamente, a sus reclutas, porque finalmente sí las estaba recluyendo. Las empieza a perder y se empiezan a alejar de ellos. Y pues bueno, finalmente, unas semanas después, de la noche a la mañana, Benjamín desapareció. Y nadie supo a dónde se fue. Así. ¡Pum! Se desapareció. Exactamente, se desapareció junto con algunas chicas que se fueron con él. Okay. Pero no supieron a dónde, nada. Simplemente, o sea, unas semanas después de que encontraron el cuerpo, lamentablemente, de esta chica, unas semanas después, él desaparece. Junto con 3 o 4 muchachas. Y todas porque ya poco a poco, varias de ellas ya se habían empezado a alejar. Ya estaban empezando a regresar a sus casas, estaban empezando a regresar con sus familias. Pero algunas todavía seguían con él. Y finalmente algunas de ellas sí terminaron yéndose con él. Pudiera ser que las más débiles, por así decirle, las con las que llevaban más tiempo con él siguiéndolo, ya estaban tan sometidas que se fueron con él, ¿no? Y tal vez las nuevas como que entraron en razón y dijeron: esto no está tan chido. Uh-huh. Y más porque hice ese suceso. Porque, por ejemplo, tal vez con este evento fatídico de la chica que es encontrada, pudiera ser que en efecto el sujeto lo haya hecho por 2 sentidos. Uno, demostrar obediencia hacia las demás chicas, demostrar de lo que era capaz, y justamente por eso lo hizo. O tal vez la otra, en efecto, encontraron el cuerpo y para seguir agrandando el mito de lo que hacía, pues únicamente lo pusieron y montaron la parafernalia, ¿no? A final de cuentas, las dos, el sujeto, hay una enorme intención de por medio de con qué lo estaba haciendo. A mí, cuando me contaron esta historia, yo pensé, o incluso en este momento sigo pensando, que las chicas que se fueron con él fueron las que estuvieron involucradas también en esta situación. Eso fue lo que mi cabeza se fue hacia allá. Lo que la historia nos ha... Principalmente, o sea, yo dije, ¿quiénes se van a ir siguiendo con este hombre? Pues quienes estaban mayormente involucradas, claro, ¿no? Porque, o sea, sí están dentro de estas sectas,
pero finalmente pues ellas siguen temiendo y su instinto de supervivencia y de prevalecer siempre va a estar presente. Siempre. Entonces, por ende, dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me voy contigo porque pues tú también conoces y sabes lo que me hiciste hacer, pero finalmente lo hice, entonces mejor me voy contigo, ¿no? Para seguir hacia allá. Ahora también pudiera ser que el grado de manipulación sea tal que te hago creer que tú siempre fuiste la responsable y que yo soy el único que te puede proteger y que te va a salvar de esto. La señora María me cuenta que algunas de las chicas, obviamente ahora ya son mujeres mayores como ella, si no es que hasta más, muchas otras se fueron de vivir de Moniquira, y bueno, no hablan al respecto. Ah, ok. Ah, pensé que habían perdido la voz. No, o sea, no quieren Ese hablar suceso del no existe respecto. para ellas. Es muy poco. La única persona que en su momento llegó a hablar y que se sale todavía cuando estaban activas fue la mujer que mencioné hace rato, que mencionaba lo de los rituales, Sí. y que después de esto es cuando el tendero los empiezan a enfrentar y le queman su tiendita, ¿verdad? Y bueno, ella dice que no dan testimonio, pero que lo poco que llegan a decir es eso, que él realmente sí tenía dones, que ellas realmente sí lo vieron haciendo cuestiones extraordinarias, pero nada más. Es lo poquitito que llegan a decir, o sea, las que dicen, y las que no, definitivamente no mencionan el tema o se fueron del pueblo y se acabó. Hay algunos que dicen que Benjamín murió, hay otras que dicen que no, que se fue a otro lugar, hay algunas dicen que incluso después de lo que ocurrió con la chica, se fue para Ecuador junto con las otras dos chicas. Entonces, pues bueno, lo cierto es que nunca fue capturado, no fue juzgado, no fue investigado formalmente. Para el Estado esto no existió. Y para el pueblo fue solamente una pesadilla silenciosa. Para quienes creen en lo oculto, su influencia podría no haberse ido del todo. O sea, dicen que todavía sí quedaron como cositas como un poco extrañas, y que incluso esas cositas un poco extrañas que se sentía el ambiente, dice que ella en ese momento al menos ya no se sentía como el ambiente tranquilo que anteriormente se sentía, pues se fueron de vivir de ahí del pueblo. Y entre ellas estuvo su familia de ella, que a pesar de que ella, como mencioné, tendría entre 14 y 15 años aproximadamente, pues su familia decidió mejor irse a otra parte, ya no se quisieron quedar ahí. Ok, y pues bueno, dentro de todo esto, ahora aquí viene mi cierre, que es el que más me gusta, porque a veces lo más peligroso no es lo que grita, sino lo que susurra. El caso del brujo de Moniquira nos recuerda que la línea entre la fe y el fanatismo, entre la guía espiritual y la manipulación, puede ser tan delgada como una vela encendida en la oscuridad. No todo lo que brilla es luz, y no todo lo espiritual es benigno. ¿Okay? Y con esto cerramos el relato del día el episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes, el cual lo titulamos como El brujo de Moniquira. ¿Cómo ve, doctor Melquiades? Qué fuerte ese cierre, productora. No todo lo espiritual tiende a ser benigno. No todo es benigno. Tengo que ir a bañarme, me siento sucio, productora. Ay, ¿por qué? No, está fuerte, y tal como lo muestra, tiene todos los indicios de un líder sectario, absolutamente todo, manipulación, control, sumisión, miedo. No, Cuando me lo contó la señora María, a mí me impactó tanto que de verdad, o sea, termina de platicar con ella porque empieza el recorrido, hacemos el recorrido y me distraje, ¿no? O sea, de verdad disfruté muchísimo el recorrido, al grado de que me dieron ganas de construir mi propio castillo. Y ya pasó. Cuando regreso nuevamente, que ya iba para camino al hotel, me quedé así como de... Qué fuerte, me encanta. O sea, en ese momento me hubiera encantado tener el tiempo y la disponibilidad para viajar a Moniquira. Tengo entendido que de donde yo estaba podía llegar, o sea, unas 5 horas aproximadamente en coche, y ver que todavía es lo que me podían alcanzar a contar sobre esta historia, porque de verdad que sí me dejó como muy intrigada. Sobre todo lo que me intriga tanto es de que
nunca hubiera una investigación oficial, que no investigaran lo suficiente sobre este sujeto, porque vaya, vamos, primero lo reportan porque hay una niña de 17 años que se fue a vivir con él. La policía va a preguntar y encuentra que la niña está ahí por su voluntad. Pero resulta que cuando van a investigar esto, pues digo, eran policías y se debieron de haber dado cuenta que había más mujeres ahí. Y que al haber más mujeres ahí, o sea, aquí hay algo raro, estaba pasando algo raro. Y después van a investigar el hecho de que le quemaron la tienda de la nada a alguien de ahí del pueblo, al tendero. ¿Cuál es aquí el punto que nos llevaba nuevamente para allá? Pues que resulta ser que el tendero acababa de tener una confrontación con este sujeto. Entonces dices, primero una niña de 17 años, hay más mujeres, no creo que las tuviera como en óptimas condiciones, porque nunca es así. Nunca. Y después la quema de la tienda, y por si fuera poco, después encuentro a una mujer sin vida, el cuerpo de una mujer que pertenecía a este culto, llámenle como quieran en ese momento. De una muerte pues bastante sospechosa, o por lo menos en donde encuentran su cuerpo alrededor, la escena pues es bastante sospechosa, digna para una investigación. Entonces para mí ahí ya tenemos 3 casos, y estos 3 son nada más los que me menciona la señora María, que ella logra recordar que tenía 14, 15 años, 16 máximo cuando todo esto ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que seguramente la gente con mayor conciencia en ese momento, gente mayor, gente adulta, pues evidentemente tendría que haber notado muchísimas más cosas raras que estaban sucediendo? Sin embargo, para la policía nunca es una verdadera bandera roja, no llama lo suficiente su atención para llevar una investigación hacia allá y ver qué era lo que estaba ocurriendo. Eso fue como lo que más impactada me dejó, que en realidad nunca lo investigaron oficialmente y que este tipo desapareció de buenas a primeras, llevándose 3 o 4 chicas con él, que fue de esas chicas hacia dónde se fueron y qué fue lo que siguieron haciendo después. Entonces sí me dejó bastante intrigada, y por eso dije, no, lo tengo que contar en Relatos Cósmicos Mutantes. Le comenté a la señora María y todo, y me dijo que adelante, solamente que no mencionara su apellido de ella, lo cual estoy cumpliendo, y que no mencionara el nombre de la chica que falleció. Ok. Híjole. Afortunadamente este caso, afortunadamente digo bien, nos deja la muestra y nos da una lección más de la historia, de cómo detectar ese tipo de situaciones, alejarte a la primer indicio donde dices, esto no está chido, esto no está bien, está atentando en contra de mi libertad, está atentando en contra de mi integridad. Entonces, a partir de ahí, comenzar a identificarlo y alejarte. Así es. Entonces, como usted bien dice, en aquella época no se tenían los recursos, no se tenía la información, pero hoy día debe de ser más difícil caer en ese tipo de cosas. Me gustaría pensar que sí. A mí también. Quiero pensar que sí, pero por el relato que nos llegó hace poco del santo sin piernas, pues te das cuenta que en realidad no. Que no. Sí. Así. Y bueno, yo antes que nada, o antes de despedirnos, les doy las gracias por estar con nosotros en este episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Los invito a suscribirse al canal, a que le den like a este video y a que le den a la campanita de notificación, ¿ok? Para que los notifiquen cada vez que sale un nuevo video. Solo recuerden que el lunes y jueves, el lunes es Relatos Cósmicos Mutantes y el jueves es un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Pero ahora también, ¿qué va a haber el miércoles, doctor Melquiades? El miércoles hay 2x1 en Alitas San José. Vaya y prepárese su michelada. No es cierto, no es cierto. Los miércoles, chiquibandas, nuevo canal, Doctor Melquiades, así nada más, DR Melquiades, ahí me encuentran. Van a topar nuevos casos perturbadoramente ridículos que no sucedieron. ¡Jamás! Para que vayan y se suscriban, le tiren harto cariño, le tiren harto amor, porque ahí ya voy a estar subiendo los casos, ya no van a estar en TikTok, van a ver algunos, pero los chidos, los buenos, los jocosos, los nuevos, los largos, los inéditos, los van a encontrar en YouTube. Bien hecho, doctor Melquiades. Eso, yo ya estoy esperando el próximo miércoles.
Recuerden también ir allá a dejarle mucho cariño también a ese canal, así como a este le han dejado mucho cariño, y a este video, por favor, denle mucho, 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 mucho amor. Y el día de hoy nos despedimos nuevamente con esto, y recuerden, no todo lo que brilla es luz y no todo lo espiritual es benigno. Y sin más que, ahora sí, nos despedimos. Adiós.